Bueno, vamos a continuar ya con estas jornadas de rehabilitación del patrimonio arquitectónico con la intervención de Beatriz Simón. Beatriz Simón es arquitecta titulada en 1998 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Desde el año 2001 ha trabajado como funcionaria de la administración local, donde desempeña sus funciones como técnico de la administración especial en los siguientes puestos. Entre 2001 y 2009 fue arquitecta del Ayuntamiento de La Victoria de Centejo. Entre 2009 y 2016 fue jefe de sección de la Unidad de Inspección de la Gerencia Municipal de Urbanismo de San Cristóbal de la Laguna. Y desde 2016 hasta la actualidad es jefe de servicio de gestión del conjunto histórico de la Gerencia Municipal de Urbanismo de la Laguna. Aparte de esto, ha sido miembro y es miembro de la Comisión Insular de Patrimonio desde 2017. Le doy la palabra a Beatriz Simón. Vale, gracias. Bueno, buenos días y muchísimas gracias al colegio por haber contado con mi presencia para contarles un poco desde el punto de vista de la administración local, pues cómo se gestiona la ciudad histórica de La Laguna y las obligaciones que tenemos con la UNESCO por el hecho de estar inscritos en la lista como ciudad de patrimonio de la humanidad. San Cristóbal de la Laguna es el resultado de una ciudad en proceso continuo de superposición de tendencias históricas. La ciudad ha ido evolucionando desde su fundación hace más de 500 años y conserva el trazado de sus calles, sus espacios abiertos, sus monumentos, y las fachadas originales sobreviven en gran número, proporcionando un paisaje urbano histórico y conserva gran parte de su comercio tradicional, que se ha ido adaptando a las necesidades actuales sin perder su autenticidad. Es un pequeño comercio. Ay, perdón. Antes de que fuéramos, quiero contar unos pequeños antecedentes de la ciudad, pero contemporáneos, un poco por introducirles cómo ha sido la gestión de estos últimos 22 años. El centro histórico fue declarado como bien de interés en la categoría conjunto histórico en 1985 y en el año 1999 la UNESCO le otorga el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, por ser la primera ciudad colonial española no fortificada. Su plano proporcionó un modelo para las ciudades coloniales de las Américas y así consta en el acta que se publicó por la institución en su momento. Un concepto que maneja la UNESCO es el valor universal excepcional. Es ese valor universal excepcional que te hace único y por el que te otorga esa distinción y que tú tienes como ciudad unas obligaciones para protegerlo y para pasarlo a generaciones futuras. Una de las cuestiones que exige la UNESCO cuando pasamos a ser ciudad patrimonio era tener un plan especial. A día de hoy, y más o menos aproximadamente desde el año 2014, la UNESCO, además de los planes especiales, exigía para la propia inscripción del bien que ya tuvieras un plan de gestión del bien. Entonces, aquí es importante aclarar los conceptos. Conforme a la legislación urbanística, los documentos de carácter normativo donde se establecen las regulaciones zonales y las condiciones edificatorias de parcelas y edificaciones en cada ciudad, pues se hacen a través de los planes generales, pero eso se hace atendiendo de forma genérica a cada zona en función de zonas urbanísticas relativamente homogéneas. No se atiende específicamente a las condiciones de cada parcela o edificio existente en particular. ¿Qué pasa? Que ante la existencia de un conjunto histórico, donde nos encontramos con multitud de edificios objeto de una protección arquitectónica derivada de sus valores singulares e individualizados, además de unos valores de conjuntos que te caracterizan y que te dan la consideración de bien de interés cultural, pues esta fórmula genérica de regulación zonal no tiene validez, ¿vale? Porque hay que establecer el diseño para cada bien individualizado y para el conjunto. Para ello, la legislación de patrimonio remite la protección de los conjuntos históricos a un instrumento específico, que es el plan
especial de protección, cuyo objeto es analizar, lo que ya he dicho, pormenorizadamente todo el conjunto, catalogar todos y cada uno de los edificios dignos de una protección especial y establecer una regulación específica e individualizada para cada uno de ellos, así como una regulación para el resto de edificios no catalogados del conjunto histórico, de forma que se protejan las características singulares del entorno. Una vez que se aprueba el plan especial, que es una figura fundamental para la protección de un conjunto histórico y en cuya tramitación participan de forma vinculante las administraciones competentes en la defensa del patrimonio, pues ya se dispone de una normativa específica que establece pormenorizadamente sus condiciones. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que ya la concesión de las licencias en estas edificaciones se puede realizar de una forma reglada, como es habitual en el derecho urbanístico, al disponer de una normativa urbanística específica y donde se otorga o se intenta otorgar la máxima seguridad jurídica a propietarios y a todos los operadores urbanísticos llamados a intervenir en un conjunto histórico. Esa es la figura del plan especial y su importancia. Y por otro lado, lo que les comentaba de los planes de gestión que reclama la UNESCO, que la laguna no lo tiene todavía, es un documento de carácter no normativo que la UNESCO considera necesario para los bienes culturales y naturales inscritos en las listas de Patrimonio Mundial, entendiendo que los mismos están destinados a la ejecución efectiva de las labores de conocimiento, preservación y difusión de los valores excepcionales, universales de cada bien. Vamos a ver, es el documento en el que tú tienes que plasmar cómo vas a gestionar el bien para transmitirlo en adecuadas condiciones a generaciones futuras, que es lo que intenta preservar la UNESCO. En la laguna, antes de la entrada en vigor del plan especial, pues la ciudad tenía una serie de problemáticas, sobre todo con sus espacios libres y con un montón de viviendas que estaban en un estado de abandono. Las calles estaban, su función principal era para el viario y había muy pocos espacios públicos y de baja calidad. Entonces, como consecuencia de la inmediata declaración de la ciudad histórica de La Laguna, pues eso, había que salvaguardar ese valor excepcional, había que redactar el plan especial que conllevaba la revisión del catálogo de las edificaciones que había que proteger, con sus fichas de ordenación pormenorizada, había que establecer un régimen de usos, porque algo muy común en los conjuntos históricos es que se producen una serie de situaciones que suelen ser bastante comunes a todos, y es, pues, uno de los grandes problemas es que si tú no tienes una buena regulación de uso, suele haber problemas de gentrificación. Tenía que haber una normativa clara para facilitar la rehabilitación y tenía que haber unos nuevos criterios para la reurbanización del espacio urbano. Y después la gestión de la ciudad. En aquel momento no se hablaba de los planes de gestión, pero siempre se tuvo en cuenta desde que tuvimos la inscripción en la lista, que teníamos que gestionar la ciudad. Y el documento de plan especial incluyó muchísimas cuestiones respecto a esto. El plan especial de La Laguna se aprueba en el año 2005 y ya supuso un antes y un después para la ciudad, porque se concibió como un plan que tenía que combinar la protección de más de 600 inmuebles con los procesos de revitalización urbana necesarios para incrementar y consolidar el número de residentes permanentes en la ciudad histórica y extender la calidad de esa ciudad a los alrededores mediante la regeneración de espacios públicos y así aumentar la calidad de vida de los residentes. Tuvo 4 líneas estratégicas de acción. Tenía que ser un espacio habitado de alta calidad, accesible y con oportunidades económicas. Y así fue como se pasó de ese entramado de calles con aceras estrechas, dominadas por el tráfico, plazas con problemas de accesibilidad y espacios carentes de espacios amplios para permitir el uso y disfrute por la ciudadanía, a un conjunto de vías peatonales y plazas que han supuesto
una transformación sin precedentes para esta ciudad. Es un proceso que ya es irreversible y constituye el mayor espacio público de una ciudad histórica en la isla de Tenerife. Otra de las cuestiones importantes del plan especial fue su régimen de usos. El régimen de usos del conjunto histórico ha funcionado bastante bien porque concentró en las calles principales los usos más intensivos, el comercio, la restauración, y combinado siempre con el residencial. En las calles que ya se alejaban de esas 2 o 3 arterias principales, pues ya había unos usos mixtos, donde por supuesto siempre el residencial está contemplado. Y afuera de ese eje que ven aquí marcado en naranja, pues la zona que ven en amarillo es única y exclusivamente residencial. Y con eso se garantizaba que no iba a ser lo que se terminan convirtiendo muchos conjuntos históricos, que al final terminan siendo parques temáticos porque la vida para el ciudadano se hace insoportable dentro de un conjunto histórico. Entonces el régimen de usos consiguió contener a esa expansión de las actividades. Otra de las cuestiones que contempló el plan especial, que llegó a diseñar específicamente cómo tenía que ser la peatonalización, llegó a un nivel de detalle importante, definiendo los materiales y las dimensiones, y nos dejó una buena guía para el futuro. Bueno, por entrar un poco a contarles las partes más importantes y más relevantes de nuestro plan especial. Nuestro plan especial contiene una doble regulación de las determinaciones urbanísticas en función de si los inmuebles están catalogados o no están catalogados. En los que no están catalogados, pues se establecieron unas limitaciones de edificabilidad y ocupación genéricas para la totalidad del casco, en base a un estudio que se realizó de las casas tradicionales de la laguna, y se estableció una edificabilidad máxima de 1,7 metro cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo y una ocupación del 70%. Esta normativa es la consecuencia de un análisis del crecimiento y de la evolución del conjunto histórico y la aplicación de las 4 líneas estratégicas que ya les comenté. Entonces se establecieron determinaciones necesarias para hacer convivir las nuevas edificaciones con edificaciones más antiguas y protegidas, además de intentar conservar los valores de conjunto. Se han establecido límites en base a criterios mundialmente ya aceptados en materia de patrimonio y de protección de los conjuntos históricos, como por ejemplo, pues que las arquitecturas contemporáneas no respondan a falsos históricos. Y se establecen otro tipo de regulaciones estéticas que, sin pretender coartar el libre diseño arquitectónico, sí que pretenden lograr que las nuevas edificaciones no compitan con la ciudad que se quiere proteger, intentando que se integren con humildad y respeto al paisaje característico de la ciudad histórica, que es la que estamos protegiendo. Con respecto a los inmuebles catalogados, introduce elementos novedosos para la época en la que se redacta. Actualmente la Ley de Patrimonio ya sí que exige pues, que respecto a los inmuebles que vas a catalogar, pues que tengan su levantamiento y su ficha pormenorizada con lo que puedes hacer o no, pero en ese aspecto pues la laguna se adelantó y ya en el año 2005 consiguió partir de esa base. Yo realmente ahora que estamos nosotros metiéndonos a catalogar otros 72 inmuebles, sabiendo que en la laguna se catalogaron 627 y que se pudo acceder a 300, en cuestión de 2 años, en cuestión de menos de 2 años, yo todavía me pregunto cómo fueron capaces de hacerlo. O sea, tuvo que haber, yo no estaba allí en aquel momento, pero tuvo que haber un gran impulso político y de los profesionales, que en este caso era María Luisa Cerrillo, la redactora del plan, porque realmente es tremendamente difícil entrar en 300 inmuebles. Nosotros estamos entrando actualmente en 72 y hemos tenido bastantes problemas. Entonces, entrar, hacer los levantamientos y datar los edificios en menos de 2 años, a mí me parece que es digno de mención y creo que el equipo que estaba en aquel momento debe de estar muy orgulloso del trabajo que hizo. Bueno,
en aquel momento el objetivo era establecer una regulación específica e individualizada para cada inmueble en atención a sus particulares valores patrimoniales. Y entonces se estableció una metodología que consistía en acceder al interior de cada una de las edificaciones a catalogar, realizar un levantamiento de cada una de las edificaciones, incluyendo plantas, alzados, secciones, y que para cada uno de los 627 edificios que se catalogaron, una ordenanza específica de cada uno de ellos, donde se detallaran los elementos que debían de conservarse durante las intervenciones. ¿Qué pasó? Que no fue posible, no fue posible entrar a los 627. Entonces, eso les llevó a hacer dos tipos de fichas, lo que en nuestro planeamiento se llama fichas A y fichas B. Las fichas A son las que se consiguieron realizar para 300 inmuebles, donde sí fue posible ese acceso, y por consiguiente se pudo realizar todo el trabajo, y en un edificio, en un dibujo de planta, se recogen todos los elementos que se consideran característicos. Y entonces, pues, se grafía los elementos a proteger, los elementos a eliminar, los patios a conservar, las áreas de movimiento de posible edificación. Y además, para cada uno de estos inmuebles, pues se le genera una ficha de ordenanza con aspectos concretos sobre su conservación y solo de esa edificación, donde a lo mejor pues se limita la ocupación, la edificabilidad, alturas de las nuevas construcciones. Este fue el nivel de detalle de las fichas. Este fue un nivel de detalle donde ven que en magenta pues se marca lo que es el área de protección, en rojo los elementos a eliminar, en azul los patios que había que conservar y en verde las áreas de movimiento de posible nueva edificación. En algunas de las fichas, pues atendiendo a la complejidad que tenía cada inmueble, pues se llega incluso a elaborar una sección para dejar claro qué parte ya se ha visitado y ya qué parte es la relevante, la que sí que hay que proteger y donde se puede, la otra donde se puede intervenir libremente, pero siempre en atención a su cuadro de ordenanza. ¿Vale? El nivel de detalle y formalización de las determinaciones, tanto en forma gráfica como escrita, pues lo que pretende es establecer una regulación lo suficientemente específica e individualizada para lograr, por un lado, proteger los valores patrimoniales que motivaron su catalogación y, por otro, otorgar la máxima seguridad jurídica a propietarios y operadores urbanísticos. Y esto último se consigue al plasmarse en un documento normativo claro y conciso que precisa qué intervenciones son posibles y cuáles no, y en cuya elaboración han podido participar todas las administraciones competentes y la ciudadanía, por lo que, una vez aprobado, no debe estar sometido a los criterios cambiantes de los distintos funcionarios que vamos pasando por la administración. O sea, yo llevo pues 6 años ya en este puesto y a mí este tipo de fichas nos dan mucha claridad, nos dan mucha seguridad y nos evitan muchísimos conflictos, tanto como con propietarios como con los técnicos, mayoritariamente arquitectos, que intervienen en materia de patrimonio. No tenemos en Canarias un patrimonio lo suficientemente extenso como para tener profesionales formados única y exclusivamente en materia de patrimonio. Entonces, sabiendo cómo es nuestro mercado, el tener este tipo de fichas, yo siempre lo cuento en nuestra administración, cuando nosotros nos enfrentamos al documento de plan especial, yo al servicio siempre le traslado que hay que tener un poco de paciencia, que es que a lo mejor, que es muy difícil que un arquitecto, que a lo mejor solamente va a hacer 1 o 2 proyectos en su vida en La Laguna, entienda nuestro documento de plan especial. Entiendo que para eso estamos nosotros. Nosotros tenemos nuestra obligación como administración de trasladarle y facilitarle al proyectista la comprensión de estas fichas. Y para nosotros es un gran material de ayuda, que eso no nos exime de conflictos con el proyectista, pero los limita. Ya estamos hablando de algo. Para nosotros realmente son unas fichas que tienen mucho valor y tienen mucha importancia y en nuestro día a día nos ayudan bastante. Y luego, pues estaban las fichas B.
Las fichas B son las que se realizaron para aquellos edificios que se catalogaron, pero a los que no se pudo tener acceso durante la redacción del documento, básicamente por dos motivos. O porque no se pudo contactar con los propietarios o porque directamente no permitieron el acceso. Era el año 2000, anterior al 2005. En el 2005 no había plataformas como Airbnb, Fotocasa, Idealista, que ponen tu vida un poco abiertas a enseñártela al público, y la gente era muy celosa de que en una ficha se fuese a publicar el interior de sus casas. Era un poco como coartar su intimidad. Bueno, pues las aplicaciones, ¿sabes? Las nuevas tendencias en cuanto a cuestiones sociales que nos da un poco más o menos igual, ya no vemos eso como tanta intimidad. Ahora, a día de hoy, es un poco más fácil que no te pongan esa pega. Aparte que hemos hecho nuestras consultas concretas sobre hasta qué punto nosotros podemos mostrar en una ficha el interior de la vivienda, porque por ejemplo ahora la actual ley de patrimonio te dice que tiene que ser una foto de la fachada, pero nosotros en la ficha necesitamos documentar cómo está la vivienda por dentro cuando nosotros lo vemos, y es una pena que eso no tenga acceso el resto de sobre todo los proyectistas, cuando van a acceder y ven documentado lo que se le ha dado valor y lo que no. Bueno, en estas fichas, como ven aquí en las imágenes, se recoge de manera general pues, un plano de cubierta del edificio y los elementos a conservar, pero desde su apreciación desde el exterior. Se realizó en base a los planos catastrales, ortofotos e inspección visual desde el exterior, y se dejó pendiente de completar las disposiciones específicas a una visita técnica y a la aportación del levantamiento, pero ya esta vez por parte de los propietarios, de forma que se pudieran valorar otros elementos a proteger. Todo esto se quedó reflejado en la ordenanza del plan especial, de tal forma que para cualquier intervención en este tipo de inmuebles que no sea conservación y mantenimiento, requiere eso, pues los propietarios tienen, cuando quieren hacer cualquier otro tipo de intervención que se da de eso, nos tienen que aportar el levantamiento completo y nos tienen que permitir la inspección para redactar la correspondiente ficha A, que tendrá el mismo nivel de contenido que las que ya obran en el plan. Esto es un trabajo continuo, lo hacemos desde la Oficina de Gestión del Casco con una colaboración externa. Tenemos, precisamente están aquí, tenemos dos arquitectos, Miguel Cedrés y Óscar González, que hacen esas visitas. Es un trabajo continuo, es tedioso, es tremendamente laborioso hacer una ficha de este tipo, no es un camino fácil, pero a nosotros, primero que lo exigen normativamente y después realmente es que es un trabajo necesario. Una vez que se ha recopilado y valorado toda esta información y se ha redactado, ¿qué pasa? Que la ficha sí no vale. La ficha tiene que pasar por un trámite de procedimiento de modificación menor del plan especial. Y ahí ya otro problema. Actualmente, una modificación menor de un plan especial para pasar estas fichas B a A no debería de ser el procedimiento, porque una modificación menor de un plan en general tiene una serie de trámites administrativos y burocráticos que no son proporcionales a lo que vamos a hacer, que es entrar a establecer el detalle de la ficha. Y nosotros, por la experiencia que tenemos, una modificación no se tramita en menos de 4 años. Con lo cual, ustedes imagínense ser propietario, comprarte un bien de esta naturaleza, que te haya tocado que es ficha B y que a lo mejor tú simplemente lo has comprado, o sea, tú no fuiste ni siquiera el que impidió el acceso a esa vivienda, y te ves ahora que si tienes que hacer una nueva edificación en tu parcela, pues tendríamos que iniciar, o a instancia de parte se puede iniciar una modificación menor que ya para más carga pues requiere evaluación ambiental, simplificada pero la requiere. Entonces, al final tenemos una carga burocrática que de alguna manera la ley de patrimonio, si en algún momento se revisa. Tampoco quiero entrar hoy en eso porque me consta que mi compañero José Carlos Cabrera va a hablar de los catálogos y espero que toque este tema, pero tendríamos que buscar un instrumento más ágil para pasar de ficha B a A sin ese coste, que sobre todo no es que sea económico, que el económico hay que pasarlo, es un coste de tiempo. Y la gente realmente
los propietarios se desilusionan mucho en esta parte cuando hablan con nosotros y les exponemos la realidad como es, pero es una realidad jurídica, no nos la podemos saltar. Y bueno, vamos ya nosotros, así en general, del plan especial, digamos que son sus características básicas, el cómo tenemos esa normativa, cómo es nuestro régimen de uso, esos son los pilares fundamentales de nuestro planeamiento. Y ahora quiero entrar en lo que son los planes de gestión de las ciudades Patrimonio de la Humanidad. Ay, perdón, no sé por qué se fue para atrás. No sé qué pasó, perdón. Vale. La inscripción, como les comentaba antes, la inscripción en la lista Patrimonio Mundial nos obliga a redactar este tipo de documentos y concretamente a los que se han inscrito nuevos les obliga a tenerlos en el momento de optar a la candidatura. Es uno de los documentos que tienen que llevar. La nuestra, como se consigue en 1999, pues en ese momento no se hizo, pero como ya les digo, el propio plan especial recogió muchos temas de la gestión que lo veremos ahora. Y de lo que trata el plan de gestión es eso. O sea, aquí no vale solo con conseguir una inscripción y ya está. De hecho, yo no sé si ustedes atienden mucho a las noticias en materia de las cuestiones que pone la UNESCO, pero hay ciudades que se han tenido que salir porque no han querido cumplir con los requisitos de la UNESCO y hay otras ciudades que están en peligro de perder el estar inscrito porque no se conservan o se tutelan adecuadamente, como por ejemplo es el caso de Liverpool. Y hay otros que pues se deciden salir porque no están dispuestos a tener que cumplir con las expectativas que tiene la UNESCO sobre cómo quiere tutelar a estas ciudades. Es decir, hay una serie de obligaciones. Dresde, por ejemplo, su ciudadanía eligió salirse, porque en Dresde se dio el caso de que querían hacer un segundo puente para entrada a la ciudad. Ese segundo puente afectaba al skyline del conjunto histórico y la ciudadanía prefirió el puente y no estar inscritos en la lista de Patrimonio Mundial y decidieron salirse. Los que se quedan con condiciones. Se quedan con condiciones y tienen que cumplir con una serie de cuestiones. Y además la UNESCO está pendiente. De hecho, cuando un ciudadano de La Laguna o de cualquier otra parte del mundo nos pone una denuncia, que nos las han puesto, automáticamente el Ministerio coge y activa todos sus mecanismos para que demos respuesta a contestar a esas denuncias. Nosotros no estamos en ninguna lista de peligro, pero la UNESCO en su propia página web tiene los bienes que están en peligro y con riesgo de salida de la lista. Entonces, los planes de gestión son importantes, son documentos, no tienen carácter normativo, pero la UNESCO los ha establecido como una necesidad y una prioridad de planificación de futuro con el objetivo de transmitir el bien en adecuadas condiciones. Para llevar a cabo la gestión de una ciudad histórica, y más con estas condiciones, se tienen que dar una serie de cuestiones, pero tiene que haber un compromiso político real. Aquí no vale simplemente todo me parece bien, bueno, pues sí, lo que se diga. No, los agentes tienen que estar verdaderamente implicados. O sea, nosotros desde la Oficina de Gestión del Casco, sentarnos a hablar con los políticos, explicarles los riesgos, las amenazas, eso es nuestro día a día. El compromiso político real, ¿en qué se traduce? En que den los medios personales necesarios para poder hacer vigilancia del bien. Tiene que haber una comunicación y diálogo permanente con otras áreas del ayuntamiento, porque la Oficina de Gestión del Casco está en la Gerencia de Urbanismo y sus competencias son urbanísticas, pero aquí intervienen más agentes. Está Seguridad Ciudadana, Obras, Infraestructuras, Servicios Municipales y después es importante tener contacto con otras administraciones, con el Gobierno de Canarias y por supuesto con el Cabildo. Y tiene que haber una planificación de la gestión de la ciudad a corto, medio y largo plazo. Entre las amenazas que nosotros detectamos en la actualidad en La Laguna, algunas son de carácter reversible y otras
no es que sean irreversibles, pero son bastante dañinas y bastante costosas de arreglar, y sobre todo para los propietarios particulares. Las que más nos preocupan es la contaminación visual. Esto es una lucha constante. Hay una ocupación del dominio público por las actividades comerciales constante. A la mínima que pueden, no les llegan sus locales y se nos plantan en medio de la calle. La cartelería comercial, si bien está regulada en el plan especial, tienden a poner un exceso de cartelería. Lo de las cables e instalaciones en fachada, pues es lucha permanente con todas las empresas suministradoras. Si algo tiene que ir dentro y alojado dentro de los zaguanes, en la fachada es mucho más cómodo. Y el mobiliario urbano y la señalética, porque no sé por qué no avanzamos en este siglo XXI y nos siguen colocando tótems delante de los edificios cuando a día de hoy todo el mundo va con un móvil, hay aplicaciones informáticas que te cuentan toda la historia del edificio, con audios, con todo, y que esos tótems que nos colocan informativos en la calle, que los coloca la propia administración, con una letra pequeñita que se desgasta, que no sirve para nada, pues son una serie de contaminaciones visuales que hay que tener en cuenta a la hora de proteger los valores ambientales del conjunto histórico. No amenaza de forma permanente al conjunto, pero sí es verdad que provoca un daño visual. Y luego, este otro, que es el daño a los espacios públicos y edificaciones catalogadas, estos sí que nos preocupan bastante más porque en muchos casos, ya les digo, no es que sea irreversible, pero su irreversibilidad desde luego es costosa. Si bien nuestras calles son mayoritariamente peatonales, el tráfico rodado pesado, aunque nosotros tenemos limitado el tonelaje, entra y el horario entra en el conjunto histórico, son fachadas con una cimentación poco profunda, produce que los tirantes de las estructuras se suelten, y eso no es un daño que se produzca de hoy para mañana, se ve con el paso del tiempo, y bueno, pues cuando es un edificio público, pues tienes recursos públicos para llevar la rehabilitación a cabo, pero es que un privado apuntalar su casa y conseguir reforzar esa estructura y arreglarla es un dinero, y la realidad es que ese tráfico pesado pasando por allí constantemente, pues es un auténtico problema. Y después la ocupación indiscriminada del espacio público para actividades culturales y comerciales, eso es un problema de convivencia. O sea, si tú vives todos los días en un eterno carnaval, pues seguramente no vas a querer vivir allí. O sea, no puede ser que la laguna tenga todas sus actividades culturales y comerciales centralizadas en el conjunto histórico, porque en el conjunto histórico viven personas y tiene que haber residentes y tiene que haber una calidad de vida para ellos. O sea, hay que sopesar ambas cosas. Y después, las edificaciones con valor patrimonial que no están incluidas en los catálogos y que hay que incluirlas. Nosotros ahora estamos trabajando en ello, pero como les contaba antes, a través de una modificación menor del plan especial, la ley nos da 2 años que ni siquiera son continuos para suspender licencias, uno en cuanto decides qué inmuebles vas a catalogar y otros cuando vamos a la aprobación inicial, y si estamos hablando de un proceso que lleva 4 años, pues hay 2 que tenemos a las casas vendidas. En cualquier momento los propietarios nos presentan la demolición de su inmueble y es un acto arreglado y se lo tenemos que dar, no podemos decir que no. Entonces, aquí es importante, lo siento que soy un poco pesada, pero es importante que hay que buscar otros mecanismos que no sea la modificación menor del plan o eximir el meter un inmueble dentro del catálogo de determinados trámites de la modificación menor del plan, porque son trámites burocráticos demasiado extensos. Quiero ponerle unas imágenes de las cosas que ocurren en el casco. No es que ocurran habitualmente, pero ocurren con más frecuencia de la que se imaginan. Claro, ustedes imagínense lo que es para un residente de un conjunto histórico encontrarse esto todos los fines de semana o habitualmente. Vale que esta imagen es un poco más de fechas concretas, pero es que ocurre, es más habitual de lo que ustedes puedan pensar. Esto es lo que les comentaba de la señalética. O sea, vas a sacar una foto, una portada de estas características y ahí te encuentras una señalética, sobre todo en la imagen de la izquierda, que es que directamente, si ustedes se acercan, es que ni leen lo que pone. Pues pon un código QR, una plaquita en el suelo y que te dé toda la información que te tenga que dar del edificio. Es que tenemos que empezar a cambiar una serie de costumbres también nosotros. Y ya, pues lo mismo, señalar en una esquina la Plaza del Cristo cuando todos tenemos Google Maps,
pues tampoco tiene mucho sentido. O sea, quiero decir, hay cosas que hay que empezar a eliminar de nuestra propia naturaleza. Además, siempre recurren a lo mismo. Dicen, no, es que las personas mayores lo necesitan. No es verdad. Yo no conozco a nadie mayor que no tenga un móvil y los manejan todos más o menos perfectamente. Y los que no lo manejan perfectamente es que tampoco salen de casa. O sea, vamos a ver, es que o requieren asistencia. O sea, hay que dejar de empezar a poner excusas y realmente ponerse manos a la obra y empezar a eliminar todo este tipo de cuestiones de nuestra mentalidad que ya es del siglo XX. Y esto es lo que nos encontramos cada mañana en el conjunto histórico, en calles peatonales, y a esto es a lo que voy. Tú tienes una limitación de tonelaje, pero es que aquí hay viviendas que su cimentación es que baja 50 centímetros del suelo, y esto soportándolo día a día pegado a sus fachadas, pues se terminan resintiendo todas esas estructuras de madera. Aquí tienen una imagen de utilizar los locales comerciales como, ¿sabes? Pues no les sirve el escaparate, hay que sacarnos todo a la calle. Nosotros estamos en campañas constantes para retirar esto. Además es inmediato, o sea, nosotros desde que lo vemos, te llega al día siguiente te llega una carta, te damos un día para retirarlo, porque si no, aperturamos directamente un sancionador. Últimamente este tema lo tenemos bastante más controlado y parece que, pero claro, siempre hay que estar encima, siempre. En cuanto bajamos la guardia, nos sacan otra vez toda la calle. Y la cartelería. Lo de la cartelería, evidentemente eso no está permitido por el plan especial, pero ya te obliga a abrir un expediente de restablecimiento, a perseguirlo y con todos los trámites que te da la legislación urbanística para dar seguridad jurídica tanto a ellos como a nosotros. Pues bueno, ahí perdemos el tiempo en tener que estar evitando este tipo de cuestiones que son, ¿sabes?, que te dan una percepción completamente distinta de lo que es el patrimonio. Las cuestiones de gestión del conjunto histórico que están contempladas en el plan especial y que gracias a Dios el plan especial se adelantó y en la época sobre todo de María Luisa Cerrillos pues también se establecieron unas ordenanzas para acompañar ese plan especial y se estuvo muy pendiente de lo que era la gestión del conjunto histórico, pues la regulación de los rótulos, lo de la limitación del tonelaje de los vehículos, los horarios de las cargas y las descargas en las calles peatonales, las autorizaciones previas que están reguladas desde el PEP para cualquier intervención que se quiera hacer en el dominio público. Y después una ordenanza municipal de ocupación de dominio público para las terrazas de los establecimientos de restauración que tuvo unos criterios muy restrictivos, pues que únicamente se establecieran en el frente del establecimiento, con materiales uniformes de madera y lona y sin publicidad, con cumplimiento de accesibilidad y garantizando el tránsito restringido de los vehículos. Esta es la teoría y así ha sido hasta que llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, pues por cuestiones de que estas actividades tenían que sobrevivir, porque aquí hay familias que viven de este tipo de actividades, no nos permitían estar en el interior de los establecimientos, pues hubo que establecer mecanismos a través de bandos para permitirles que las actividades se pudieran desarrollar en la calle. Y si bien esos bandos ya no están en vigor, ahora revertir esta situación no es nada fácil. O sea, ya los ciudadanos, como te acostumbres a una cosa, volver a lo anterior es una labor costosa, pero bueno, habrá que hacerla. Acciones que hacemos desde la gestión del conjunto histórico de La Laguna, desde la gerencia de urbanismo, de forma activa. Pues tenemos una formación continua con los agentes intervinientes, o sea, pero continua. Es una labor que entendemos que es pedagógica, a políticos, a los propios funcionarios, a los ciudadanos, a los proyectistas, a todos. Hacemos una vigilancia del cumplimiento del deber de conservación de las edificaciones. Es verdad que la gerencia de urbanismo está muy bien dotada. Tenemos un buen número de técnicos que se dedican única y exclusivamente al patrimonio y tenemos 7 inspectores urbanísticos que si bien están para toda la ciudad, siempre hay 1 o 2 dentro del conjunto histórico. Tenemos documentados qué expedientes tenemos en declaración de ruina y de los que tenemos que estar pendientes. De los expedientes que tenemos en declaración de ruina, los que nos tienen preocupados son los que donde no tenemos a los propietarios localizados y hacemos muchísimas ejecuciones subsidiarias para por lo menos mantenerlos en pie. Yo no sé cómo voy de tiempo.
Los expedientes de orden de ejecución, pues cuando los propietarios no cumplen con el deber de conservación. También tenemos inspecciones diarias, con lo cual son expedientes, esto sí se les da cumplimiento fácil. Es raro, ya les digo, los mayores problemas que nos encontramos aquí es cuando los propietarios no existen o son masas hereditarias. Y ya por último, pues gestionamos la adquisición de inmuebles que tienen alto valor patrimonial con riesgo de abandono. Ahí hacemos de mediadores puros y duros. O sea, en el momento en el que vemos un inmueble que está en muy mal estado, que tiene riesgo de abandono porque pertenece a un grupo de herederos o ya no tiene herederos, pues ahí es donde se nos activan todas las alertas, porque cuanto antes entremos a medio mantenerlo, pues antes frenamos su deterioro. Aquí sí que ponemos una gran carga de efectivos, técnica y económica, para que la administración responda en estos momentos que el propietario o está ausente, no se lo localiza, o directamente ni existe ni va a asistir. Trabajamos activamente en la modificación del PEP para incluir las edificaciones o parte de las edificaciones que no fueron incluidas inicialmente, porque el plan especial, cuando se redactó, una de las cuestiones que no puso en valor fueron las casas terreras. Entonces, eso era una asignatura pendiente que tenía la laguna, y básicamente, si bien hay más inmuebles, los que más nos preocupaban de momento eran estos 72 inmuebles, y aquí sí que estamos con la ley de patrimonio, que ya sí que nos exige incluso mayor nivel, que es lo que son nuestras actuales fichas A. Estamos trabajando en este documento, y el mayor problema que estamos teniendo y que la ley de patrimonio no contempla es qué pasa cuando no logramos acceder. Nosotros hemos activado todo lo que administrativamente se puede hacer para poder entrar en un inmueble. De hecho, hemos llegado a pedir hasta 3 autorizaciones judiciales por cada inmueble. Y la realidad es que tenemos un juez, todos no, pero hay uno que no nos deja, que no lo considera una necesidad tener que entrar. Y por más que le hemos intentado fundamentar que es una exigencia de la ley de patrimonio, pues vamos a tener 4 o 5, porque en los que no nos han permitido en la entrada, cuando tú quieres entrar a un inmueble y no te la permiten, primero tienes que documentar el por qué no te la han permitido, es decir, tienes que haber agotado todas las vías de la notificación y el intento de ponerte en contacto con los propietarios. Luego llega la autorización judicial de entrada. Cuando las llegas, tú las mandas al juzgado, y eso cae en distintos juzgados. Hay 3, pues 2 si nos las permiten sin ningún tipo de problema, pero hay un juzgado que no, y bueno, pues ahora tenemos un problema, porque hay como 4 o 5 de esos inmuebles a los que ni hemos podido acceder, ni además tenemos autorización judicial de entrada para acceder. Y la ley no contempla ese supuesto. La ley no contempla, ¿y ahora qué pasa? Entonces no lo catalogo porque no me han dejado entrar. En fin, es una cosa que tenemos que lo ponemos en conocimiento de las administraciones para que en una futura modificación de la ley pues se contemple alguna alternativa. Hacemos campañas continuas de regularización de los rótulos para cumplir con la normativa. Constantemente negociaciones con las compañías suministradoras para la retirada del cableado de las fachadas. Si bien la ley de patrimonio contempla que es Cabildo y Gobierno de Canarias quien 2 años después de la entrada en vigor de la ley tiene que ponerse en contacto con ellos y hacer las negociaciones para empezar esa descontaminación visual. Es decir, nosotros llegamos hasta lo que llegamos, que es hasta la negociación, sentarlos en una mesa y que no nos pongan más. Pero las que hay, retirarlas, ellos no están dispuestos, y ahí sí que hay que contar con Cabildo y Gobierno de Canarias para que ellos tomen las acciones pertinentes para hacerles cumplir con lo que pone la ley. Pues continuar con las propuestas de peatonalización. Estamos haciendo un proyecto, que ahora les voy a hacer una muestra, de fototeca histórica de la laguna. Es un proyecto que empezamos hace un par de años, todavía no está muy avanzado, pero bueno, ya hemos conseguido tenemos más de 300 imágenes de la laguna, tomadas a ras de calle, con la idea de georreferenciarlas en un plano de la ciudad, y de tal forma que pinches y veas desde dónde está tomada la foto para poder hacer un contraste con la realidad actual. De momento todavía estamos en la fase de documentación,
pero tenemos el proyecto establecido, lo que pasa es que sabemos que es un proyecto que no creemos que vea la luz a poder ser en los próximos 5 años. De momento estamos en esa fase de documentación y de georreferenciación y de ver desde dónde se han tomado las fotos, y hemos contactado con las familias de los coleccionistas de fotos, porque a muchos de ellos les hemos pedido la autorización para publicar el día de mañana. Nosotros tenemos fotógrafos que ya, bueno, pues ya tienen una edad, y la verdad que todos con los que hemos podido contactar y con las familias que hemos contactado nos han dado la autorización y están encantados con que esto se divulgue y que algún día lo podamos colgar en nuestra página web, y que tú desde un punto del territorio puedas ver cómo es tu ciudad ahora y cómo fue hace 30, 40 o 20 años. Ahora les pongo esa parte, un pequeño avance de las fotos que hemos recuperado, que curiosamente para mí las más bonitas son las que nos dejó la pandemia, porque ahí es donde luce la ciudad sin gente y sin esa contaminación que hacemos los seres humanos cuando estamos paseando por ella, ¿no? Otra cosa, un tema en el que hemos trabajado y que era una asignatura pendiente de la laguna. Nos hubiera encantado que el Cabildo lo hubiera hecho por nosotros, pero nos tocó hacerlo a nosotros, que es el estudio de colores de las fachadas de la laguna en las diferentes etapas históricas, que lo ha hecho Alejandro Botel con Miguel Machado, y es un trabajo muy interesante que también queremos en algún momento publicarlo en la página web, que tiene 2 etapas, una que ha sido documentar cómo ha sido esa estratificación de la historia y cómo se han tratado esas pieles en la fachada, y otro que ha sido una toma de muestras que actualmente se están llevando a un laboratorio para ver cómo la historia ha dejado el paso el rastro de las pinturas que nos ha ido dejando, para poder establecer una carta de colores, porque es una reclamación. Nuestro plan especial te dice que tienen que ser colores tradicionales, pero esto nos supone a nosotros una lucha constante con los propietarios de los inmuebles, porque todos te vienen pidiendo una carta de colores. Entonces, bueno, pues este estudio era una cosa que era interesante y que había que hacerla, la teníamos ahí pendiente, y bueno, pues ya por fin, hace 15 o 20 días que lo han entregado, y estamos en la siguiente fase, que es la de mandar al laboratorio las muestras para que entreguen esas conclusiones finales. Y les voy a poner un poco el avance de las imágenes de la fototeca, aunque la fototeca no va a tener ese formato. Y antes de finalizar la ponencia, después les quiero presentar otra cuestión en la que también hemos trabajado. Bueno, perdón, me falta una cosa, el enfoque de futuro del plan de gestión del casco. Una de las cuestiones que tenemos por la UNESCO es, hay unas amenazas comunes a todas las ciudades Patrimonio de la Humanidad. Vale, hemos tenido encuentros en otras ciudades, sobre todo en España, que tenemos un grupo, que es el Grupo Ciudades Patrimonios, que nos reunimos habitualmente 3 o 4 veces al año en alguna de las ciudades Patrimonio, donde se hacen una serie de puestas en común de cada problemática y cada amenaza que tiene su ciudad. Tuvimos una en Segovia hace 1 año y medio, y lo curioso era que la laguna no coincidía tenía amenazas muy particulares, pero no coincidíamos en las comunes, porque y de hecho una de las cuestiones más curiosas que salió a la luz es que al nosotros no ser una ciudad fortificada, no tenemos problemas de accesibilidad, ellos sí las tienen, entonces ellos tienen problemas de gentrificación, nosotros no. Y una de las cuestiones que era importante es que para nosotros una amenaza es la vegetación. Nosotros la vegetación tiene que estar protegida, y está protegida en nuestro plan especial, y eso en el resto de las ciudades patrimonio ni siquiera se lo planteaban. Y para nosotros es un elemento que nuestro plan especial sí que recoge, ¿no? Entonces, hay que identificar las que son comunes a las ciudades patrimonio. Casi siempre todas vienen a focalizarse en la gentrificación y el daño que produce los vehículos, y las amenazas propias de tu ciudad, y lo que son los daños reversibles y los irreversibles. Y luego, en ese plan de gestión hay que buscar soluciones y alternativas. Y muchas veces las alternativas pasan
por extenderte del bien. Es decir, hay veces que para tú proteger el bien tienes que abarcar la zona de amortiguamiento. Es decir, esa imagen que antes les enseñaba, donde ves toda esa gente paseando por dentro de tu conjunto histórico, pues a lo mejor es tan sencillo como hacer más calles peatonales fuera del conjunto histórico, generar otros núcleos interesantes donde la gente salga a caminar y tenga por donde pasear en adecuadas condiciones de seguridad y donde se puedan hacer todo tipo de actividades culturales sin necesidad de tener que meterte en la ciudad histórica. Nosotros hicimos una prueba de urbanismo táctico en Heraclio Sánchez, lo pusimos en marcha, ha funcionado y la calle ha cogido un carácter peatonal sobre la marcha y ya nadie se imagina Heraclio Sánchez volviendo a tener sus 100 vehículos aparcados en superficie. Bueno, a mí me gusta precisamente con motivo de la última de la cita con la que quiero cerrar mi intervención, es que para nosotros una persona que ya no está entre nosotros, pero Adrián Alemán fue aparejador, periodista, un hombre tremendamente polifacético, doctor en geografía e historia y profesor que dedicó su vida profesional y privada a la laguna. Él realmente el patrimonio lo llevaba a cuestas, como se titula uno de sus libros, y era una persona que documentó muy bien la laguna. Entonces, hace un par de años, teníamos, bueno, cuando coincidiendo con la... cuando yo me nombraron jefe de servicio del conjunto histórico, pues hay una serie de bibliografía que te tienes que leer porque vas a coger eso que representa un reto profesional, meterte en algo tan específico como es el patrimonio y aparte del documento de plan especial y los documentos que habían ido a la inscripción de la ciudad para la lista de patrimonio a la UNESCO, había que buscar bibliografía especializada. Nosotros teníamos, aparte de bibliografía de todo lo que era Canarias, bueno, pues este libro ya no quedaban copias, pero nosotros, bueno, una de las hijas de Adrián Alemán trabaja en la gerencia de urbanismo, nos hizo llegar la obra de Adrián Alemán, incluso ejemplares que ya eran únicos y que ya no estaban ni a la venta ni se encontraban. Llegó este libro a nosotros y realmente era un libro donde se hablaba única y exclusivamente de la laguna, cómo había crecido y cómo era su vivienda tradicional y los elementos que la caracterizaban. Entonces, la edición, nada más empezar a leerlo, tenía una cantidad de información escrita, tenía muy pocas ilustraciones, pero era un auténtico manual de arquitectura, era un formato más pequeño que este, bastante más pequeño, pero se describía cada elemento que componía la vivienda tradicional
de una forma bastante exhaustiva, pero eso sí, te obligaba a tener al lado un lápiz y un papel para darle forma a eso que se describía en un texto, ¿no? O tenías que ir a buscarlo a anexos posteriores, y es que el libro era de 1975 y tenía las limitaciones propias de esa época. 45 años después su contenido seguía completamente vigente y nosotros lo encontrábamos una herramienta fundamental que nos enseñaba todo lo que nosotros buscábamos a veces en otros libros sobre el origen y el crecimiento concretamente de la ciudad que nosotros tenemos que, sobre la que nosotros tenemos que intervenir. Lo releíamos con frecuencia y un poco de ahí surgió la idea de reeditarlo. Nos parecía que las nuevas generaciones, tanto de técnicos como de cualquier persona interesada en el patrimonio, pues tenían derecho a conocer este profundo estudio de la vivienda tradicional y de los que ya no existían ejemplares. Entonces había que aprovechar ese momento para introducirle esas imágenes que yo como técnico echaba en falta, pero no queríamos que perdiese la identidad de la primera edición y las ilustraciones que en aquel momento lo habían hecho compañeros aparejadores de la Escuela de Arquitectura de Aparejadores, estudiantes de aquella época que venían relatados en un anexo al final del libro. Conseguimos el consentimiento de la familia, conseguimos el apoyo político porque esto había que financiarlo y nos lanzamos a ellos. Pues desde el servicio implicamos a dos personas que fueron fundamentales, que fueron Fernando Saavedra y Fernando Botel, que son arquitectos especializados en rehabilitación y excelentes conocedores de la laguna, de sus viviendas y de la forma de construir. Y bueno, pues salió este ejemplar y con esta pues, nueva edición pues lo que hemos querido es recuperar este excelente manual de arquitectura sobre nuestra ciudad que permita a todos los profesionales o personas amantes del patrimonio pues profundizar en esta materia y acercarse a la figura de Adrián Alemán y al gran regalo que le hizo a la ciudad de La Laguna con este libro y con el resto de su obra. Y nada, yo aquí les dejo algún ejemplar para el colegio, pero si alguien de todas formas está interesado en tener el libro, se lo hacemos llegar porque el libro, tenemos autorización de la familia para divulgarlo, pero no, la familia no quiso, no quería ponerlo a la venta, porque no querían, o sea, no querían que hubiese, o sea, que les parecía importante el reconocimiento a la figura de su padre y al trabajo de su padre, pero no querían factores económicos por el medio. Y bueno, tenemos 500 ejemplares, cualquiera que los quiera, pues que contacte conmigo y se los hacemos llegar. Y ya está.